Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue leyendo la nueva lectura? No, duro. Difícil, sí. Sí, la verdad también No, para la mí verdad, muy estuvo duro. bastante difícil, enredada, compleja. Sí, no, yo estoy de acuerdo con ustedes. Fue una lectura rara, pues tiene complejidad, tiene mucho contexto también desde antes. Y, digamos, nos introduce a personajes como René Shah, que yo creo que pues vale la pena conocer más sobre ellos y así. Sin embargo, los temas como el fondo de la lectura sí pueden llegar a ser un poquito Complejos. complejos. Complejos de entender. Pero bueno, entre esa complejidad, ¿qué puntos rescatarían de la lectura? ¿No quieres hablar? Yo creo que hay partes, digamos, más claras que destaco, como al comienzo se habla de cuando Platón en el Fredo escribe sobre la escritura, irónicamente, que pues lo hemos visto en clases, sobre lo de la confianza, lo que no se puede defender, y ese tipo de cosas. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo se habla del futuro y el pasado, también hablándolo con la poesía que se describe en la lectura. Entonces, ¿cómo es que la poesía escribe sobre el futuro? Pero qué implica escribir sobre el futuro de una manera positiva o negativa? Y también qué implica de eso hablar sobre el pasado. Sí, a mí con ese tema del futuro, la verdad, fue como bastante complejo entenderlo porque siento que en algún punto es como, como hay una dualidad ahí en el mismo texto donde pues al comienzo nos narra de que se equivoca la palabra futura, pero a medida como que se adelanta en el texto dicen como, hey bro, no es tan equívoca. Siempre y cuando la palabra de futuro no defina el futuro, como no es como algo mandatorio ni algo objetivo, sino por el contrario es algo mucho más subjetivo y que viene del presentimiento. Siempre y cuando sea el presentimiento el que dicta el futuro, es cuando es correcto. Pero pues de todos modos sigue siendo una palabra futura, que al comienzo del texto decían que era equívocas las palabras futuras. Sí. Pues yo del futuro sí no entendí casi nada. La verdad, eso sí se me hizo muy confuso. Y lo que sí habla mucho es sobre la poesía y sobre, pues también como estas analogías como de que hacen sobre la poesía, como de, ¿cómo se llama este man? René. De hecho, Y lo comparaban como con, con un antiguo griego que ahí se me olvidó el nombre, pero que también decía que la escritura, o bueno, que la escritura o que era como un lenguaje muerto. Entonces como que podía hablar sobre el futuro, pero, o sea, bueno, el futuro confuso, pues ya que el significado es raro, pero también habla que también es como equívoco decir que habla sobre un pasado asertivo o de un futuro asertivo. Entonces se me hace a mí que es como que está desacreditando la escritura como tal y también desacredita como las poesías y lo narrativo como los himnos y demás. Entonces me causa mucha impresión como saber que dice que es muerto, pero que en verdad lo estamos conociendo por un texto que él dice que es muerto. Entonces es interesante. como mucha dualidad en el Mucha mismo dualidad, texto, todo hay una es dualidad. dualidad. Pero hay algo que me pareció bonito de los poemas, y es que pues a pesar de que venga el sentimiento y de las emociones con el mismo autor, como que algo que pues como cito y me parece muy bonito, y es como el poema es un deseo que permanece en el deseo, y es como pues al fin y al cabo esta sentimentalidad y como esta narrativa que hay en torno al poema se queda únicamente como en el poema y no es como para un paso más allá. Sin embargo, a mí lo que me llama mucho la atención de la cita que das es que, digamos, si yo hago un poema que habla sobre una vieja de la que estoy enamorado y digo que me quiero casar con ella en el poema y me caso con ella, digamos, como ahí ya se cumplió el deseo de alguna manera, ¿será que entonces deja de ser poema? Eso es como una profecía. Es una profecía, pero si es profecía es errónea, o sea, el deseo sería erróneo. El El deseo deseo es sería erróneo, erróneo. porque si es una profecía, entonces está mal. Pero el Sí. problema es el hecho o sea, el hecho físico como lo que sucedió o el deseo. Ok, O sea, ok. si me voy a entender como Sí, si que- es la que está escritura mal, o es el deseo, como Exacto. si es la intención o lo escrito. Pues Lo es que escrito fíjate o lo del que suceso. Sí. en una parte del texto dicen que el lenguaje que habla del origen es profético,
¿sí? Y no porque hable de algo futuro, sino porque habla de cosas que no existen o está basado en algo que todavía no existe, ¿no? Entonces, si yo de alguna manera escribo sobre el deseo como algo que quiero que ocurra en el futuro y el origen de eso es mi amor por ella, lo que siento, lo que sea, de alguna manera, entonces todo eso se está contradiciendo y se está falsificando solo, sea que ocurra el deseo, sea que no ocurra, porque si yo hablo del origen, desde el origen de mi corazón y hablo de algo profético, pues ya es falso, al menos según lo que dice. Y además de que si es escrito, ni siquiera debería confiar en él, porque como está escrito, eso no se puede defender, no tiene criterio propio lo que escribí, entonces pues no deberíamos confiar en el poema. Sí, pero bueno, interesante esta discusión que tuvimos alrededor de un texto incomprendible. Pero bueno, muchísimas gracias. Igual, Caballeros. Business.